Hola, soy Hasibo y en este vídeo voy a hablar del tríceps y de por qué los influencers fitness no se ponen de acuerdo sobre qué ejercicios enfatizan en mayor medida cada una de sus tres cabezas. A darle un mayor énfasis a la cabeza larga tenemos los grados de flexión de 0 a 30 y aquí tenemos el clásico ejercicio de extensiones. Para la cabeza larga, cualquier extensión por detrás de la cabeza nos serviría para trabajar. Para enfatizar la cabeza lateral tenemos que hacer una flexión del hombro superior a 90 grados, 120, es decir, desde los 90 hasta los 180 grados de flexión del hombro. Y aquí tenemos las clásicas extensiones overhead. Para la cabeza lateral, que vendría a ser esa, toda extensión de esta manera la estaríamos trabajando. El tríceps braquial es un músculo que, como el nombre indica, tiene tres cabezas, de ahí lo de tríceps, y está situado en el brazo, de ahí lo de braquial. Tener tres cabezas significa que el tríceps tiene tres puntos de origen que se unen en una misma inserción. A estas cabezas se les da el nombre de larga, que es la que tienes más cerca del torso y como el nombre indica es la más larga, y las otras dos están nombradas según su posición, que son la lateral y la medial. La lateral está en el lado opuesto a la larga, y la medial está en el medio y por debajo de las otras dos cabezas. Una de ellas es la culpable de toda esta confusión alrededor del tríceps. Las tres cabezas tienen como función extender el codo, pero mientras que la cabeza lateral y medial tienen su origen en el húmero, la cabeza larga tiene su origen en la escápula, por lo que cruza dos articulaciones y convierte al tríceps en un músculo biarticular, que interviene, aparte de en la extensión del codo, también en la extensión y aducción del hombro. Una extensión de hombro consiste en llevar el brazo hacia atrás. Una aducción de hombro consiste en acercar el brazo al cuerpo. Efectivamente, las subidas a front lever trabajan los tríceps. El tema es que en los músculos que tienen varias cabezas o partes es habitual que la gente busque enfocarse en una de ellas, con la intención de potenciar el desarrollo de ese músculo, alejando o acercando una extremidad del cuerpo, modificando la trayectoria de recorrido, cambiando la inclinación del cuerpo, etc. Pero en los músculos biarticulares, además, hay que tener en cuenta que la posición de una articulación puede influir en la otra, y el tríceps se ve afectado por la posición del hombro, ya que dependiendo del grado de flexión o extensión del hombro que tengamos, enfocaremos más el trabajo en unas zonas u otras, generando esto opiniones divididas en internet que podríamos separar principalmente en dos grandes grupos. Los que piensan que como mejor se focaliza el trabajo en la cabeza larga del tríceps es en un grado de flexión del hombro superior a los 120 grados, y los que piensan que como mejor se focaliza el trabajo en la cabeza larga del tríceps es en un grado de flexión del hombro de entre 0 y 30 grados. O lo que es lo mismo, unos piensan que lo mejor para focalizar el trabajo en la cabeza larga son los ejercicios como este press francés en polea, y otros piensan que lo mejor para focalizar el trabajo en la cabeza larga son ejercicios como estas extensiones en polea. Y bueno, por descarte, ambos grupos dicen que como más se trabaja la cabeza lateral y medial es en el resto de grados de extensión. Os voy a explicar en qué se basan estas dos opiniones, pero antes voy a hacer un inciso para deciros por qué la patada de tríceps es un pésimo ejercicio. Y es que, así realizada, con el brazo a un lado del torso, con la polea es un truño, y con la mancuerna es un mega truño. Con la polea porque básicamente estás haciendo extensiones de tríceps pero inclinado como un bobo. Y con la mancuerna es un mega truño porque ahí la mancuerna solo pone resistencia a poca inercia que lleves en un cuarto de recorrido. Si entrenas en casa y no tienes más material que una mancuerna, mucho mejor unas flexiones que esto. Y si lo haces así, con el brazo por detrás del torso, ejecución común al usar una mancuerna para que la parte del recorrido donde la resistencia es nula no sea prácticamente todo el recorrido, la cabeza larga del tríceps estará contraída por la posición del hombro cercana a la máxima extensión y no tendrá fuerza para extender el codo. Es como pedirle fuerza elástica a una goma que está floja. Por eso, el peso que se mueve de esta forma es muy bajo. Y lejos de esto servir para aislar la cabeza medial y lateral, lo que conseguimos es que no solo la cabeza larga trabaje entre poco y nada, sino que por esta falta de tensión en una de las cabezas todo el tríceps al completo no sea eficiente generando fuerza. Lo único que estamos haciendo es llevar al tríceps a una posición donde es débil y funciona mal. No es un ejercicio interesante para estimularlo. Volvamos a por qué la gente difiere en cómo enfocar el trabajo en cada una de las cabezas del tríceps. En el caso contrario a la extensión completa o casi completa de hombro, en la flexión completa o casi completa de hombro, el tríceps también se ve afectado, ya que al existir una flexión completa de codo y de hombro al mismo tiempo es como más se estira, debido a la cabeza larga, que si flexionamos el codo y no el hombro, no llega a extenderse por completo y a generar un estiramiento potente de las tres cabezas en su conjunto. Por eso el típico estiramiento de tríceps que todos conocemos es este que veis en pantalla. Explicado esto, ahí van las dos teorías. Hay quien dice que los ejercicios en los que hay una flexión de hombro superior a los 120 grados, cercana a los 180 grados, la cabeza larga se ve beneficiada por este estiramiento y es más eficaz produciendo fuerza, y que en grados de flexión de hombro menores el trabajo se centra más en la cabeza medial, lateral o en las tres en su conjunto. Y hay quien dice que esa extensión tan potente limita la capacidad de la cabeza larga de ejercer fuerza, y que de 0 a 30 grados de flexión del hombro es cuando la cabeza larga es más eficaz, por lo que en grados de flexión superiores se trabaja más la cabeza medial, lateral o las tres en su conjunto. Explicado el origen de la polémica, voy a dar mi opinión, y es que mi opinión no importa. No vas a entrenar mejor por saber esta clase de nimiedades. Tanto la gente que cree a muerte una cosa, como la gente que cree la otra, han sido capaces de desarrollar unos buenos tríceps. Porque el tríceps, independientemente del grado de flexión de hombro en el que nos encontremos, trabaja en conjunto.
Y que tú confundas el grado de flexión de hombro con el que darle más énfasis a una cabeza u otra es absolutamente irrelevante. Solo debes tener en cuenta que es recomendable que ejercites tus tríceps en diferentes grados de flexión de hombro. Y que los ejercicios donde el hombro está en grados de extensión, como la patada de tríceps, no son buenos ejercicios, no son interesantes. Por lo que dependiendo del global de tu entrenamiento, de todos los ejercicios que impliquen el tríceps que hagas, puedes priorizar añadir ejercicios específicos para el tríceps en los que trabajes en grados de flexión de hombro en los que no sueles trabajar. Por ejemplo, yo como solo hago un ejercicio específico para tríceps el día de empuje, y en la mayoría de ejercicios que componen mi entrenamiento de empuje el tríceps trabaja cercano a un ángulo de flexión del hombro de 90 grados o por encima, normalmente meto como ejercicio de tríceps extensiones en polea alta, cercano a los 0 grados, y de vez en cuando press francés a unos 135 grados. Si tú tienes un día específico para los brazos, o haces más ejercicios de tríceps por entrenamiento que yo, deberías intentar en cada uno de los ejercicios estar en un grado de flexión diferente. Tener uno por debajo de los 45 grados de flexión, uno cercano a los 90 grados de flexión, y uno alrededor de los 135 grados de flexión o por encima. Antes de finalizar el vídeo, aprovecho para comentar algo que imagino que ya sabéis la mayoría. La posición de la mano no afecta la implicación de las diferentes cabezas del tríceps, por lo que variar el agarre en unas extensiones de tríceps en polea alta de prono a neutro no cambia nada. El único cambio lo experimentarás si cambias agarre supino, pero no está relacionado con el tríceps. Lo único que va a cambiar es que vas a estar limitado por el agarre, que va a ser muy débil y no te va a permitir entrenar tríceps adecuadamente. Espero que el vídeo os haya gustado y os sea de utilidad. Saludos y nos vemos en otro vídeo.